en mi computadora. Ahí sí. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla. La estructura de la clase, ¿cierto? Es que vamos a hacer una presentación mía, 45, 50 minutos, y luego vamos a dejar un espacio de 20, 25 minutos para un trabajo grupal que vamos a hacer, ¿cierto? Por las regiones, ¿cierto? Que están representadas, ¿cierto? En este grupo, ¿cierto? Que son, ¿cierto? Ustedes son el grupo A y están, ¿cierto? Las regiones de Cajamarca, Ancash y La Libertad. Vamos a hacer 3 salas en Zoom, una sala para cada región, para que puedan, ¿cierto? Hacer un rápido trabajo grupal sobre cómo ven ustedes la gestión orientada a resultados en sus respectivas RIS, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos ¿cierto? A comenzar entonces con la sesión. Les damos la bienvenida a todos los que se han incorporado, ¿cierto? Bueno, las definiciones básicas de lo que se entiende por gestión orientada a resultados, desde todos los enfoques de la gestión pública, de movilización del Estado, los orígenes y problemas de los que se hace cargo, las condiciones para su aplicación y factores críticos de su implementación, cómo se puede entender la gestión orientada a resultados en la estrategia de red integrada de servicio de salud. Yo les puse además una lectura sugerida que entiendo que no es obligatoria porque aquí no se hacen control de lectura, pero les ruego que la puedan leer en algún minuto, que es un documento señero en América Latina sobre justamente este enfoque de lo que se llamó el modelo abierto de gestión para resultados en el ámbito público. Es un documento del 2007 que es un hito, ¿cierto? ¿Ah? Es como, ¿cierto? Es como ¿cierto? La declaración de Alma Ata para la atención primaria, que es un documento que elaboró el Banco Interamericano de Desarrollo con un centro de investigación en administración pública y en gestión pública muy importante, que es el CLAD, el Centro Interamericano de Administración para el Desarrollo. ¿Ya? Bueno, cuando uno se mete en la gestión orientada al resultado, como yo digo, es un camino sin retorno, pero tiene que verla en un contexto mayor de un enfoque de la gestión pública, de lo que se ha llamado la nueva gestión pública, la gestión pública participativa, la gestión pública del siglo XXI, eh, la gestión pública transparente. Esto de nueva gestión pública estuvo en una escuela, ¿cierto? A nivel global, prácticamente europeo, de lo que se conoce como la New Public Management, que fue obviamente un gran reservorio de ideas, ¿cierto? Conceptos, estrategias para avanzar en la gestión del Estado hacia, ¿cierto? Una mayor eficacia, una mayor calidad de la gestión pública, una mayor transparencia y finalmente una mayor conexión con las necesidades de la ciudadanía. Bueno, y entonces, desde el punto de vista de esta mirada más macro de la gestión pública, ¿cierto? Del siglo XXI, que obviamente en salud, ¿cierto? La tenemos ¿cierto? Asumir y aplicar con las particularidades del sector salud. Hay 5 principios que debemos, ¿cierto? Considerar. Uno de ellos es la gestión orientada a resultados, pero también está el sentido de pertenencia, que significa que nosotros pertenecemos cuando trabajamos en el ámbito público a un todo mayor, a un Estado, ¿cierto? Y si ese Estado está descentralizado a los niveles descentralizados del Estado, ¿de acuerdo? La armonización, lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Incluso en nuestro ámbito específico de atención, de prestaciones, ¿cierto? En un dispositivo de salud, tiene que estar armonizado, ¿cierto? Con otras intervenciones, ¿cierto? Que son complementarias a la nuestra. Entonces, buscar siempre esa armonización de las distintas intervenciones en el ámbito público, tanto al interior, ¿cierto? De las RIS, en este caso, como también con el intersector. La convergencia significa que nosotros tenemos que tender hacia objetivos comunes, objetivos estratégicos, ¿cierto? Que alineen todas las acciones que hacemos, que son muchas. Y finalmente la rendición de cuentas, que en inglés esto, la palabra que se usa, que es más completa que la expresión en español, es el famoso accountability, ¿no? Que significa rendir cuentas, pero también hacerse cargo desde el punto de vista de la administración pública, de hacerse responsable de las consecuencias de los actos de la administración, desde la máxima autoridad hasta el nivel más operativo, ¿no? Bueno, estos 5 principios debemos mirarlos, ¿cierto? Y si uno mirara las RIS a la luz de estos 5 principios, por supuesto que
hay todo un desafío ahí de construir sentido de pertenencia a las RIS en la medida que la RIS es, ¿cierto? Las RIS en el Perú son ¿cierto? Una nueva institucionalidad que se está gestando, ¿cierto? Y donde ¿cierto? Van a confluir distintos actores. Entonces, ¿cómo generamos ese sentido de pertenencia, de identidad de cada RIS, ¿cierto? Con su sello, con su territorio, con su cartera de prestaciones, con sus usuarios, con sus funcionarios, ¿cierto? Con sus autoridades regionales y locales. Bueno, la armonización, por cierto, ¿cierto? La RIS ya es una forma de armonizar distintas intervenciones que se hacen en salud, ¿cierto? Bajo una estrategia de red, ¿cierto? Diferenciando ¿cierto? Distintos ámbitos de intervención, pero también tenemos el desafío de que lo que hacemos en la RIS se armonice con el intersector, ¿cierto? Si queremos llegar a los adolescentes tenemos que trabajar con la educación, si queremos llegar a las personas mayores tenemos que trabajar con los aparatos vinculados al desarrollo social, ¿cierto? A los sistemas de pensiones, en fin. Ni hablar de llegar al mundo del trabajo, que sabemos que en salud, ¿cierto? Se nos pierden los trabajadores, ¿cierto? Porque dejan de ir ¿cierto? A consultar, no aplicamos los exámenes de medicina preventiva en esa población, ¿cierto? Adulta, y ahí surgen entonces, no podemos prevenir las enfermedades crónicas que nos empiezan, ¿cierto? Que cada vez crecen más, ¿cierto? eh, que yo creo que es la nueva epidemia, ¿cierto? La epidemia silenciosa de las enfermedades crónicas no transmisibles, que a mí me gusta llamarlas las enfermedades, ¿cierto? Transmisibles socialmente, porque tienen que ver, básicamente, las enfermedades crónicas no transmisibles tienen que ver con las determinantes sociales, y se transmiten socialmente por los estilos de vida, por los entornos en que las personas se desarrollan en todo ámbito, ¿ya? En Chile ya tenemos, ¿cierto? Prácticamente, ¿cierto? El 60% de la población adulta ya tiene una patología crónica, y alrededor ya de 3 millones de personas tienen 5 o más patologías crónicas. O sea, tenemos un perfil de carga de enfermedad, crónica, tanto así que se ha tenido que generar una nueva estrategia para la atención primaria, para ese abordaje de la multimorbilidad, porque la atención primaria ha fracasado, ¿cierto? En contener este aumento de las enfermedades crónicas. Repito, ¿cierto? Gran parte de los factores que generan enfermedades crónicas no son abordables desde los dispositivos de atención primaria, pero evidentemente tenemos que replantearnos nuestros modelos de atención frente, ¿cierto? Al crecimiento del, bueno, ni hablar del cáncer, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de Chile, acá ya pasó a ser la primera causa de muerte, superar los cardiovasculares. Yo no sé cómo ustedes andan en Perú. Bueno, y todo esto además está atravesado por una tremenda inequidad, la tremenda inequidad de nuestros países vertical entre los distintos, ¿cierto? Estratos socioeconómicos, quintiles, como se dice, pero también la inequidad territorial, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Les doy datos de Chile, ¿cierto? La mortalidad por COVID, ¿cierto? En la ciudad de Santiago, comparando la comuna más rica, que se llama Vitacura, los que conozcan Santiago, con la comuna más pobre, que es La Pintana, ¿cierto? La mortalidad por COVID en La Pintana fue 5 veces más que la mortalidad por COVID en Vitacura. Y si uno mira los cánceres, ¿cierto? La prevalencia de cáncer es 2, 3 veces más en las zonas más pobres, en las regiones más pobres, por supuesto también en las que están expuestas a mayor contaminación. O sea, toda la carga de enfermedad, ¿cierto? Se distribuye de forma inequitativa, y de eso también tenemos que hacernos cargo. Bueno, la convergencia, en el caso de las RIS, creo que es un desafío fundamental, que lo hemos visto. Este es el último grupo en que yo hago esta clase. Ya he trabajado en 4 grupos anteriores. Eh, no, usted, obviamente, por ser los últimos, serán los primeros. No, eso es muy populista, pero uno de los temas que se planteó en los grupos anteriores como obstáculo para avanzar la estabilidad orientada a resultados era la falta de claridad, precisión de estos objetivos estratégicos que alinearan el accionar de todos los actores involucrados en la RIS, y por supuesto la rendición de cuentas, ¿ya? Que es cada vez más ¿cierto? Exigente y exigible por parte de la ciudadanía, ¿ya? Rendir cuentas no significa que la autoridad haga un acto de cuenta pública, como muchas veces pasa en nuestros países, entonces donde es un acto más bien de autocomplacencia, de tirarse flores, como decimos acá, ¿cierto? Muy laudatorio, con todos sus colaboradores que van ahí a felicitar a la autoridad. Rendir cuentas significa mostrar, ¿cierto? Los éxitos, pero también los fracasos, ¿no? Y dar explicaciones de esos fracasos cuando tenemos alguna responsabilidad en ellos, o de los logros parciales, o de las frustraciones, ¿cierto? De ciertas promesas que no se pudieron cumplir. Bueno, es interesante esta mirada entonces que plantea la nueva gestión pública con estos 5 principios, ¿cierto? La gestión orientada a resultados, y creo que la estrategia del modelo RIS en Perú está recogiendo estos principios.
ustedes deben conocer, si no lo van a conocer pronto, ya hay una norma técnica de salud que fue, ¿cierto?, elaborada y que está a punto de ser publicada sobre el modelo RIS para ya poder, ¿cierto?, organizar, ¿cierto?, el modelo en todo el país. Yo siempre digo, lo he dicho en los grupos anteriores, que Perú es el único país de América Latina y el Caribe que está implementando de verdad el modelo RIS basado en la estrategia de OPS de las famosas RIS con dos S, Redes Integradas de Servicio de Salud. Ustedes hablan de redes integradas de salud, ¿cierto? No hay otro país, ¿cierto? Ni siquiera los que pueden estar más avanzados en desarrollo de sus sistemas públicos de salud, Brasil, un poco Chile, quizás México, que hayan tomado este desafío de reorganizar su sistema público de salud bajo el modelo RIS. Y es un tremendo desafío, pero ustedes son realmente los pioneros en América Latina y el Caribe en hacerlo, y son de los pocos países en el mundo que han hecho este camino. Por supuesto, es un camino que está en pleno desarrollo, ¿cierto? Complejo, con muchas tensiones, con muchos desafíos, pero lo están haciendo, ¿no? Y la norma técnica de salud que está a punto de ser publicada ordena el modelo RIS en todos sus ámbitos, componentes, y de hecho, ¿cierto?, de los atributos como moverse, todo lo que plantea esa norma en la división de gestión es la gestión orientada a resultados, que la especifica cómo se va a implementar esa gestión orientada a resultados en toda la estructura y funcionamiento de las RIS. ¿Ya? Bueno, esta gestión orientada a resultados, o en inglés la sigla que se usa es RBM, Resource Based Management, lo que plantea en definitiva es que toda intervención que hagamos a nivel de programas, de políticas, de proyectos, y el presupuesto asociado a esa intervención tiene que estar, ¿cierto?, estructurado en torno a una cadena de resultados definida en forma lógica. Ahí, ¿cierto?, por eso que el enfoque marcológico, ¿cierto?, la metodología marcológico se ha desarrollado y ha proliferado tanto, y hoy día, por ejemplo, prácticamente todos los países de América Latina usan el enfoque marcológico para la formulación, seguimiento y evaluación de sus programas presupuestarios o presupuestales, como lo llaman ustedes, ¿no? Todos los programas presupuestarios están formulados bajo la metodología marcológico, que justamente lo que busca es que cada programa presupuestal, ¿cierto?, tenga esa cadena de resultados, ¿cierto?, como lo muestra acá este esquema, ¿cierto?, donde a partir de los resultados o desde los resultados que se definen qué es necesario alcanzar, qué es posible alcanzar en función de las brechas y necesidades de la población, se definen las actividades, ¿cierto?, y finalmente se determinan los recursos. ¿Ya? Los resultados, en ese sentido, son la base para asignar y movilizar recursos, y para poder, ¿cierto?, obtener esos resultados y saber si estamos avanzando hacia ello, es fundamental tener, ¿cierto?, mediciones periódicas a través de indicadores de desempeño, rendimiento, que pueden ser tanto de proceso como de resultados, e incluso de impacto, si corresponde también medir impacto de esas intervenciones. Esto obviamente es válido para cualquier intervención, ¿cierto?, en el ámbito público, que puede hacerlo un organismo público, lo puede hacer también una ONG, un organismo internacional. Entonces, esta gestión está dirigida a obtener resultados, donde lo fundamental es definir qué queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, que son las actividades, los procesos, tanto asistenciales como de gestión, ¿ya? Y cómo vamos a evaluar, ¿cierto?, los avances y los logros, ¿cierto?, que vayamos alcanzando, ¿no? Bueno, el ciclo típico de la gestión, ¿cierto?, orientada a resultados es planificación, metodología, que es el ciclo de cualquier, probablemente, política, programa, ¿cierto? Pero que en este caso, ¿cierto?, opera como desde una visión estratégica, objetivo estratégico, que después los llevamos a resultados con sus indicadores. En función de esa visión o ese objetivo estratégico, determino ese mapa de resultados, que es un concepto que usa, de hecho, el modelo de las RIS. Ustedes tienen que determinar su mapa de resultados, ¿cierto? ¿Ya? Planificamos el monitoreo de evaluación, ¿cierto?, de la ejecución de nuestras intervenciones, de nuestras prestaciones, de nuestros programas. Hacemos monitoreo, ¿cierto?, durante la ejecución ¿cierto?, de nuestras intervenciones, y finalmente evaluamos los resultados. Y todo ello, ¿cierto?, buscando sacar lecciones, porque este es un proceso de mejora continua, ¿cierto?, y con la participación de los actores involucrados. De hecho, un atributo esencial de la dimensión de gestión de la RIS es la gestión participativa. Sabemos que eso es fácil decirlo, pero es difícil implementarlo en la práctica, ¿no? Bueno, esta diapo muestra lo que ha sido la gestión histórica del Estado en todos los ámbitos, que es la gestión basada en los recursos, donde a partir de los recursos, ¿cierto?, históricos, presupuestos históricos, ¿cierto?,
nosotros íbamos a determinar qué debíamos lograr y de qué manera hacerlo. En cambio, la gestión basada en resultados, ¿cierto? Lo primero, no son los recursos, sino que son los resultados que queremos alcanzar, de qué manera los tenemos que alcanzar, y en función de esos resultados y procesos a desarrollar, tanto asistenciales, de promoción, de prevención, de atención en salud, de gestión, ¿cierto? Y de gestión ahí vemos, ¿cierto? Los procesos obviamente de gobernanza, ¿cierto? De la red, como los procesos también de soporte, ¿cierto? De todo tipo, informático, ¿cierto? De logístico, de adquisiciones, etcétera. Bueno, en función de esos resultados, ¿cierto? Y de cómo ¿cierto? Los vamos a alcanzar, determinamos los recursos. Si uno mira la gestión basada en recursos, en relación al presupuesto público, ahí el presupuesto, ¿cierto? El enfoque presupuestario que se usa es el de presupuesto histórico, ¿ya? Entonces, yo tengo un presupuesto histórico y todos los años trato de que crezca en función de la variación inflacionaria y de alguna expansión presupuestaria, ¿cierto? Que pueda haber en función de las disponibilidades macroeconómicas, de los equilibrios macroeconómicos de recursos, ¿cierto? Como ustedes saben, cuando se discute la ley de presupuesto del año siguiente, que se construye, ¿cierto? Como en el último trimestre del año anterior, ¿cierto? El Ministerio de Hacienda o de Finanzas, ¿cierto? Le dice a todos los ministerios, ¿cierto? ¿Cierto? Este es el marco presupuestario, entonces, si hay una prioridad en salud por parte de ese gobierno y hay una disponibilidad presupuestaria, ellos van a decir que para el próximo año salud va a tener un crecimiento, ¿cierto? Real de su presupuesto del 4%, ¿ya? Y hay otros ministerios que pueden quedar igual, incluso que podrían reducirse. Pero donde finalmente siempre tiende a primar el presupuesto histórico. ¿Cierto? El presupuesto histórico es como la base, ¿cierto? Bueno, en el caso de la gestión basada en resultados, lo que se plantea desde el punto de vista del presupuesto es un enfoque distinto, que es lo que se conoce como el presupuesto base cero. O sea, todos los años tenemos que ir a justificar nuestro presupuesto del año siguiente. ¿Ya? Por supuesto, ese presupuesto base cero tiene un componente fijo que no se puede modificar, que es el gasto en personal, los gastos operacionales mínimos, ¿cierto? Pero todos los gastos variables tú debieras justificarlo en función de los resultados que te plantea. Y de hecho, ¿cierto? Los programas presupuestales año a año, ¿cierto? Tienen que actualizar su matriz marcológico, sus indicadores, y tienen que dar cuenta también de sus resultados ante el Congreso, ¿cierto? Las comisiones presupuestarias de los parlamentos en general cada vez son más exigentes al momento de revisar las partidas presupuestarias, ¿cierto? Del Estado, de la ley de presupuesto, de verificar si los resultados del año que se habían comprometido para el año en curso se están alcanzando o no se están alcanzando. Igual, ¿cierto? Es muy difícil. Hay muchos programas, ¿cierto? Presupuestales que no funcionan bien, que tampoco obtienen resultados, que son evaluados, ¿cierto? A través de distintos dispositivos de evaluación de programas que tienen los estados y que salen mal evaluados, pero aún así no se cierran, ¿cierto? Probablemente ustedes pueden tener varios casos de programas que a juicio ustedes deberían haberse cerrado o deben haberse reconvertido drásticamente. ¿Y por qué no se cierra un programa presupuestal? Porque el programa presupuestal ya tiene una clientela, como yo digo, tiene un grupo, ¿cierto?, de usuarios y es muy difícil, ¿cierto? Políticamente, el costo político de cerrar un programa, por mal evaluado que esté, por ineficaz que sea, es muy alto y ocurre muy poco, ¿ah? Casi nunca, más bien, ¿no? Y ahí entonces está el desafío, obviamente, de hacer evaluaciones en profundidad de los programas presupuestales para determinar si esa cadena de resultados está bien diseñada y también adaptarse la estrategia de intervención a los nuevos contextos en que ese programa tiene que operar. Yo siempre coloco el programa de alimentación escolar cuando tú tenías altos niveles de nutrición crónica. El programa de alimentación escolar, ¿cierto? Obviamente era intensivo en la entrega de calorías, ¿cierto? De proteínas, de carbohidratos. Bueno, hoy día que podemos mantener algún nivel de nutrición, pero donde junto con eso está la malnutrición por exceso, o sea, una alta obesidad, ¿cierto? Infantil, evidentemente el programa de alimentación escolar tiene que modificar su estrategia, ¿cierto? Y tiene que aumentar, ¿cierto? El consumo de frutas, de verduras, ¿cierto? De legumbres, en fin. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, los programas tienen que irse adaptando a los cambios en los contextos y a la evolución también de las condiciones de salud de la propia población. Bueno, entonces, la gestión basada en resultados, se entiende la idea, ¿no? De que, ¿cierto? Lo que manda son los resultados, ¿ya? Y no los recursos, ¿ya? Bueno, aquí hay algunas distinciones conceptuales que yo no las voy a revisar todas, ustedes las pueden, espero que las hayan visto antes de esta clase, porque esa es la idea de subir la presentación antes de la sesión sincrónica, si no la pueden ver después,
pero algunas ideas básicas, ¿cierto? Esta gestión, se está escuchando bien, ¿no? Perdonen que les pregunto porque, Sí, doctor. Sí, ya, doctor. muchas gracias. Entonces, el enfoque de gestión pública orientada a resultados, lo que busca en definitiva es mejorar la calidad de nuestra intervención como Estado. ¿Ah? Y donde es fundamental combinar dos dimensiones de la intervención gubernamental, que son, ¿cierto?, la eficacia, wow, y la eficiencia. Aquí me dice que esa reunión terminará en 10 minutos. Eh, bueno, la eficacia y la eficiencia. Eh, la eficacia significa, ¿cierto?, que logremos nuestras metas. La eficiencia es que logremos esas metas al menor costo posible. En el ámbito público, ¿cierto?, los recursos son siempre escasos y las necesidades son, ¿cierto?, mayores a los recursos disponibles. Entonces tenemos que ser eficaces y eficientes a la vez en la obtención de estos resultados. No podemos caer solo en la eficacia, que es lo que se denomina el eficacismo en la gestión pública, o sea, y que muchas veces ocurre cuando las autoridades, ¿cierto?, quieren obtener réditos electorales, como decimos acá, le echan a la cundidora y logran ser eficaces, pero a costos, usando recursos que no son sostenibles en el tiempo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Yo construyo un hospital, ¿cierto?, completamente robotizado, ¿ya? Con inteligencia artificial, y entonces la inversión es espectacular, ¿cierto? Hoy día existe el famoso hospital digital, no sé si ustedes lo están usando allá, ya, pero la operación de ese hospital puede ser de tal magnitud, el costo de operación, que después no hay cómo sostener el funcionamiento del hospital. Y eso nos pasa mucho en otros países que construimos esa infraestructura que son de gran volumen, ¿cierto? A veces bastante, ¿cierto?, megalómanas en función del ego de las autoridades, pero no medimos los costos operacionales de esa infraestructura y cuando ya tenemos que sostener eso en el tiempo, la operación, para que esa infraestructura genere beneficio, no tenemos cómo sostener esos costos de operación. ¿Ya? Entonces, no podemos caer en el eficacismo, pero tampoco como podemos caer en el eficientismo. El neoliberalismo, a mi juicio, desde el punto de vista de las políticas públicas, nos hizo inclinarnos mucho al eficientismo. ¿Ya? O sea, nos preocupamos mucho de los costos, ¿cierto?, de lo que hacemos, pero si queda un segmento de la población, si las coberturas son bajas, no importa mucho. Lo importante es que seamos eficientes. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto?, las miradas, si ustedes quieren, más estatistas, ¿cierto?, enfatizan mucho el eficacismo y se olvidan de la eficiencia. Y uno lo sabe, no sé, en la casa cada uno, ¿cierto?, uno sabe que tiene que ser eficaz y eficiente a la vez, ¿cierto? ¿Ya? O sea, tenemos que ser eficaces, tenemos que comer todos los días, pero también, ¿cierto?, tenemos que tener un presupuesto de alimentación que lo podamos, ¿cierto?, sostener los 30 días del mes. ¿Ya? Se entiende esto de eficacia y eficiencia como dos dimensiones fundamentales. Y de hecho, en los programas presupuestales, ¿cierto?, tenemos que definir indicadores de eficacia y también indicadores de eficiencia, que en el caso de Perú se usa. A mí me ha tocado eh, apoyar la evaluación de algunos programas de ustedes y efectivamente se usan indicadores de eficacia, eficiencia, calidad, por supuesto, también. Y esta eficacia y eficiencia en la obtención de resultados tiene que hacerse con estándares de calidad y de equidad. La calidad es fundamental, ¿cierto? Porque nosotros podemos entregar muchos bienes y servicios, muchas atenciones de salud, pero si no lo hacemos con estándares de calidad, esas atenciones van a ser probablemente muy ineficaces, ¿ya? O los resultados que obtengamos van a ser, ¿cierto?, de baja cobertura o de baja eficacia, ¿cierto?, clínica o terapéutica. Entonces, tenemos que tener estándares de calidad y yo siempre digo que en salud la calidad tiene dos caras. La calidad objetiva, cuando yo entrego un producto de salud, un bien de salud, una vacuna, aplico un examen, ¿cierto?, un preservativo, un medicamento, cualquiera sea este, ¿cierto? ¿Ya? La calidad objetiva está asegurada o realmente asegurada por el fabricante y por la certificación que tuvo ese producto, ¿cierto? El Instituto de Salud Pública o el Instituto Certificador de Medicamentos que ustedes tienen y que todos los países ya tienen. Ya, el caso de los bienes en salud, la calidad objetiva es relativamente fácil certificarla, garantizarla. En el caso de los servicios, ¿cómo garantizamos la calidad objetiva de un servicio? Por ejemplo, de un servicio de atención, ¿cierto?
de una consulta, ¿ya? Médica, de una ¿cierto? Atención de matrona, de una visita domiciliaria a una persona mayor postrada. Tenemos que tener para definir esa calidad objetiva de los servicios que prestamos, ni hablar de los servicios de promoción, ¿cierto? Yo creo que una de las causas del fracaso que tenemos en la promoción y prevención de salud en los sistemas públicos, que es un fenómeno bastante generalizado en nuestros países, es porque no medimos la calidad de nuestras intervenciones en promoción y prevención. Hay mucho activismo promocional y preventivo, pero no hay estándares de calidad que diga entonces que un taller para adolescentes en salud sexual y reproductiva, ¿cierto? O un taller, ¿cierto? Para personas, ¿cierto? Para personas mayores para estimular su actividad física y su actividad cognitiva, que todavía tienen bajo nivel de dependencia. Ese taller tiene que tener, ¿cierto? Una calidad, ¿cierto? Un estándar de calidad para que efectivamente sea efectivo y no sea un taller más de los tantos que hacemos, ¿cierto? O de las campañas que hacemos, o de los folletos que elaboramos. Entonces, la calidad objetiva en el caso de los servicios es más complicado medirlo, ¿ah? Pero se puede hacer con estándares, ¿cierto? Juicio de expertos, estándares, protocolos, contrastar, ¿cierto? Hacer auditorías, se hacen auditorías clínicas, ¿cierto? En nuestras redes de salud respecto a la calidad de las atenciones, pero nos hacen auditorías, ¿cierto? En materia de todos los planes y estrategias de promoción y prevención. En general, yo nunca he visto auditorías a las campañas de promoción y prevención, ¿ya? Puede haber una auditoría financiera por el que se gastaron los recursos cuando hay campañas de mayor envergadura, ¿cierto? Las campañas de prevención del VIH-Sida, por ejemplo, que se hacen a nivel nacional, ¿ya? En general en todos los países se hacen y ahí se invierten muchos recursos públicos, pero no hay estándares de calidad, ¿cierto? Objetiva respecto de esos servicios en general y menos en producción y prevención. Pero tan importante como la calidad objetiva en salud es la calidad subjetiva. La calidad objetiva es la calidad intrínseca, ¿cierto?, del bien o servicio. La calidad subjetiva es la calidad percibida por el usuario de esos bienes y servicios. Y esa calidad subjetiva, que genéricamente podríamos llamar la satisfacción usuaria, ¿cierto?, que hoy día también la estamos midiendo de manera más sistemática, es fundamental para la propia eficacia de nuestras intervenciones. Y esa calidad subjetiva depende fundamentalmente del cómo, ¿cierto?, produzcamos esos bienes y servicios y cómo los entreguemos, ¿cierto? Si yo involucro a los usuarios, si yo en una atención, ¿cierto?, a una persona mayor que no escucha, que no entiende términos técnicos, ¿cierto?, me pongo en su lugar, le hablo más pausado, ¿cierto?, lo escucho respecto de sus inquietudes, de sus temores. Ese solo hecho, ¿cierto?, va a modificar radicalmente la percepción que él tenga de la atención, e incluso las recomendaciones terapéuticas que yo le dé, ¿cierto?, a esa persona mayor y sus familiares respecto del consumo de medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, ¿cierto?, va a ser mucho más efectiva. De hecho, hoy día, ¿cierto?, frente a las personas con enfermedades crónicas en condiciones de multimorbilidad, desde la estrategia de cuidados integrales centrada en las personas, ¿cierto?, ¿ya? Que es como la nueva apuesta de los modelos de salud familiar y atención primaria, a lo que se apunta es al automanejo, ¿cierto?, de las condiciones de salud de esas personas. Si no logramos, ¿cierto?, instalar ¿cierto?, práctica, habilidades de automanejo, todo lo que hagamos desde el punto de vista de la consulta, ¿cierto?, de la atención, por mucha calidad que tenga, con los mejores medicamentos, ¿cierto?, la propia adherencia a los medicamentos y a las prácticas de autocuidado, con la alimentación, con la actividad física, etcétera, dependen, ¿cierto?, yo diría que en un 90% de lo que haga el usuario, de lo que finalmente decida hacer el usuario, desde el primero que entienda, ¿cierto?, sus condiciones de salud, que tenga la información y que luego tenga, ¿cierto?, la capacidad, la motivación. Por eso que hoy día se habla de entrevistas motivacionales, ¿cierto? En fin, fíjense que hay un estudio muy interesante del BID que acaba de salir en mayo del 2023 sobre desafíos y tendencias de la formación del personal en salud. Que yo lo voy a subir acá al diplomado para que ustedes lo vean, está recién publicado. Es un estudio en toda América Latina, entrevistaron a todos a universidades que forman personal de salud, ¿cierto?, a los ministerios de salud, a las direcciones de capacitación, en fin. Y aparece como una gran conclusión que los funcionarios de salud, el personal, especialmente después de la pandemia, tienen que tener, ¿cierto?, tres capacidades fundamentales. Las capacidades técnicas, por supuesto, en el ámbito del ejercicio
de su profesional y técnico, ¿cierto? Porque aquí están los profesionales y también están los técnicos, que son muy importantes. Los técnicos en salud son la primera línea muchas veces de nuestras redes y no están bien valorizados ni reconocidos muchas veces. Bueno, las capacidades técnicas. Luego están, ¿cierto?, las capacidades, ¿cierto?, de actuación en lo que, lo que hoy día se llama la salud digital, porque viene un proceso de digitalización de muchas prestaciones, servicios de manejo de la información, y ahí todos tenemos que tener esas capacidades, todos los funcionarios de salud.